Bueno, ¿cómo están, hermanos? Vine aquí para dar mi testimonio, ¿no? Como ustedes saben, yo fui de la religión pentecostal, ¿no? Y literalmente me salí de ahí, ¿no? No fui bautizado, pero iba a la religión pentecostal. Pero le doy gracias a Jehová ahora que estoy en su pueblo, ¿no? En el pueblo de Jehová, ¿no? No me gustaban, ¿no?, las enseñanzas como la Trinidad, la inmortalidad del alma y también el infierno, entre el diezmo, entre otras cosas. Como dice Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Que literalmente hay que adorar a Jehová, literalmente en armonía con lo que está escrito en la Biblia. No podemos adorar a Jehová desde el modo que nosotros queramos, sino desde el modo que Él lo pida. Por eso le doy gracias a Jehová que tiene el pueblo de Jehová, ¿no? Y me siento feliz, ¿no? Entonces, también les digo a todos los hermanos, no solamente a las personas que estén estudiando con los testigos de Jehová, sino que a los nuevos que estén entrando a YouTube, que quieran estudiar con los testigos de Jehová también, que se den una oportunidad, ¿no?, de estudiar con los testigos de Jehová, porque literalmente ustedes van a aprender mucho conocimiento. No se van a arrepentir de lo que estoy diciendo. Son una gente muy especial, muy bella y muy celosa en la verdad. Se los digo yo porque tengo mucha experiencia, los conozco y sé quiénes son ellos. Por eso les digo, hermano, que a las personas que tengo estudiando que no se dejen desviar por personas como David, ¿no? Que David es tremendo puerco, tremendo apóstata y enemigo, que hace las obras de Satanás, no, para desviar a todo aquel que adore y cree en Jehová. Por eso, hermanos, no se dejen desviar de nadie, dedíquense a Jehová. Pues mi testimonio cuenta mucho, ya que yo no fui pentecostal bautizado, pero iba a esa religión y me salí porque literalmente uno tiene que dejar de tocar lo inmundo, ¿no? Salirme de la cristiandad y la gran Babilonia. Y lo bueno que la congregación uno tiene amor, los hermanos, es bonito ver cómo los hermanos lo abrazan y le dan su beso y lo quieren y todo. Y ustedes van a ver el grande amor que hay en la congregación, ¿no? Se vive un paraíso espiritual, ¿no? Y también admiro el valor de mis hermanos en YouTube, ¿no? El Luro, ¿no? Vincent, a Viper, Abel, Inquieto, entre otros hermanos más, ¿no? Y como incluyendo Iván, Maribel, Liro Amigo, ¿no? Los admiro a toditos ellos, ¿no? Admiro el gran valor que tiene Luro por defender las cosas de Jehová, ¿no? Porque en la antigüedad Jesucristo hizo lo mismo, ¿no? Puso en relieve las mentiras de los líderes religiosos. Entonces hoy en día el Luro lo que está haciendo es poner las mentiras de David, de Tower versus Tower, la Basori, de Isidura, Michifuso, de todos estos apóstatas, mejor dicho, o enemigos autodeclarados de los testigos de Jehová. Por eso le digo, hermano, que no se dejen engañar de nadie, que sí, dense una oportunidad de adorar a Jehová, porque yo lo quiero ver a ustedes en el nuevo mundo, ¿no? Donde literalmente en el nuevo mundo todo será perfecto, ¿no? Y viviremos en esa tierra paradisíaca, que ese es el propósito de Jehová, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hermano, y esto es solamente un testimonio, no para hablar de un tema de la Biblia, sino solamente mi testimonio de que me siento feliz de estar en la reunión de los testigos de Jehová, en el pueblo, en su pueblo, que tiene que ser santo porque Jehová es santo, ¿no? Y limpio en todos los sentidos, ¿no? Por eso le doy gracias también a Luro, ¿no? Y a varios hermanos, ¿no? Por su apoyo también, ¿no? Y literalmente que cuentan conmigo también. Literalmente que si necesitan ayuda, yo se la voy a dar en lo que esté a mi alcance, ¿no? Y que los quiero mucho a todos los hermanos de YouTube, ¿no? Incluyendo Luro y Vincent, que literalmente Luro está luchando duro, ¿no? Porque no se enlode el nombre de Jehová, ¿no? Que David lo que quiere es enlodar el nombre de Jehová y ponerlo por el suelo, pero literalmente, como le dije yo hace pocos días, que el que toque a un siervo de Jehová es como que le toquen el óculo del ojo de Jehová. Por eso, hermano, no se dejen engañar de ninguna de estas personas, enfóquense en adorar a Jehová y literalmente le doy gracias a todos los hermanos en YouTube. Y gracias por haberme escuchado y que tengan un día que Jehová los bendiga.